Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor. Me siento gozoso porque es un honor servirle a nuestro Padre Celestial. Hoy quiero llevar el tema que lleva como nombre el fruto del Espíritu, el carácter de Dios en nosotros. Quiero repetirlo otra vez y dice: el fruto del Espíritu, el carácter de Dios en nosotros. Los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu tienen un papel importante en la vida del cristiano. Los dones del Espíritu son para la edificación y bendición del cuerpo de Jesucristo. Los dones del Espíritu son habilidades especiales otorgadas por Dios a los creyentes para edificar a la iglesia. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por los dones del Espíritu Santo? Amén, somos bendecidos por ellos. Pero el fruto del Espíritu Santo es el carácter transformado en una persona a la imagen de Cristo. Es decir, las cualidades o virtudes que crecen en el creyente al vivir de acuerdo con el Espíritu Santo. Así que nosotros, conforme más intimidad tengamos con el Espíritu Santo, vamos a ir desarrollando el fruto. Se le menciona como el fruto, pero tiene nueve características, que lo vamos a leer en el libro de Gálatas en el capítulo 5, versículo 22 al 23, y dice así: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu no son habilidades, sino que son aspectos de un carácter que se parece al de Cristo, el cual nosotros reflejamos. La pregunta sería, ¿cuál es mejor? Los dos son importantes. Es como que usted viera a un avión. ¿Cómo sería un avión sin un ala? Perdería el equilibrio. De igual manera, los dones son importantes, pero también es importante el fruto del Espíritu en la vida del creyente. Si solamente nosotros nos desenvolvemos en el talento, en los dones que Dios nos da, porque los dones Dios nos lo da a través del Espíritu Santo. Pero si dejamos por un lado el tener el fruto del Espíritu, nos vamos a ir en picada como si iría un avión. Necesitamos ese equilibrio. Así que los dos son necesarios. Ambos son necesarios en la vida del creyente. Y como les decía, sirven para edificar al cuerpo de Cristo, pero también uno es edificado estando en la presencia del Señor. Porque el fruto del Espíritu Santo es el que va a sostener nuestra vida cristiana. Es el que sostiene la vida del creyente. Con los dones nosotros no podemos sorprender a Dios, porque Dios es quien los da. Pero con que sí podemos agradar a Dios es con el fruto del Espíritu que nosotros desarrollamos. Gracias a Dios hoy mi hijo pudo estar en el ministerio de alabanza, es quien toca el bajo. Yo, por el talento que él tenga, yo no lo amo por el talento que él tiene. Primero, yo lo amo porque él es mi hijo. Segundo, por la obediencia que él tiene a nosotros como padres. Como consecuencia, si él tiene una habilidad, un don, gloria a Dios por ello. Pero cuando llegue él a casa, ¿cree usted que él me va a demostrar su amor tocándome una melodía? Él me va a demostrar su amor estando en obediencia y siendo fiel a Dios. Así que nosotros no podemos sorprender a Dios de la misma manera. Podemos tener habilidades, podemos tener dones, pero si no somos obedientes a su palabra, estamos dejando por un lado esa ala. Puede estar en declive el avión. Hoy nos enfocaremos no en los dones, porque el Espíritu Santo estuvo hablando a mi vida. El día jueves no pude dormir porque primero habló a mi vida y gloria a Dios por ello.
Y yo le decía, Espíritu Santo, ¿quieres tú que hable yo esto a tu pueblo? Y yo queriendo debatir con el Espíritu Santo. No, si la palabra es del Espíritu, si la palabra no es de hombre. Si el Espíritu Santo quiere que yo se lo transmita, pues en el nombre de Jesús yo lo debo de hacer. Así que la pregunta sería, como yo me la hice en esa madrugada, ¿qué debo hacer para desarrollar el fruto? Es permanencia, permanecer apegado al Espíritu de Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 1 al 4, dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Yo resalté, o de una manera, de otro color puse ahí, lleva. Todo pámpano que en mí no lleva, son como 4 veces que dice ahí lleva. Nosotros no somos llamados a crear el fruto, solamente a llevarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos conectados a la vid verdadera, Él es el que va a hacer que nosotros desarrollemos el fruto. ¿Usted ha visto alguna rama de un árbol, pongámosle un árbol de durazno, que la rama se esté sacudiendo ahí queriendo sacar el fruto? ¿Verdad que no? Solo está conectada al tronco y a la raíz. Por consecuencia de estar conectada, solamente la rama va a llevar el fruto. Y eso nos pasa muchas veces, que nosotros queremos desarrollar el fruto del Espíritu Santo por nuestra propia fuerza. No lo vamos a poder hacer. Si nosotros queremos tener el carácter de Cristo, tenemos que estar conectados a la vid verdadera, que es Jesús. A mí me hablaba el Padre porque en el carácter creo que es donde me tocaba mucho en años atrás. Ya llevo 47 años de estar batallando con mi carácter, porque desde que nace uno ya está llorando y con su carácter ahí, que la mamá lo tiene que estar cuidando a uno. Pero me he dado cuenta que solamente en la presencia de Dios se sujeta la carne, y es donde el fruto del Espíritu Santo se desarrolla, y ahí nosotros podemos ser mansos y humildes como Cristo lo fue. Pero si uno lo quiere hacer por sus propios esfuerzos, por sus propios logros, no lo va a hacer. Puede hacer que usted lea un libro, 7 pasos para cambiar de carácter. No le va a funcionar si no está pegado a la vid verdadera. Tenemos que estar pegados a la raíz que es Jesucristo, porque en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, nos dice que Jesús es la raíz. O sea que nosotros tenemos que estar apegados al Señor. Si alguien viniera y nos dice: hermano, ore por mí, quiero cambiar mi carácter, no se va a poder, porque yo le puedo imponer manos, pero el fruto no viene por imposición, sino viene por estar en la presencia de Dios. Podría venir 3, 4 meses, 5 meses orando por él, o por mí. Mejor me pongo yo de ejemplo. Ore por mí, pastor, que no puedo cambiar mi carácter. Lo voy a cansar, que ya después no solamente va a imponer manos, sino va a imponer pies también, porque uno ya no va a cambiar. Uno va a cambiar solamente cuando está apegado a la presencia del Espíritu Santo. Les voy a poner un ejemplo. Está el ejemplo de que alguna dama se puede, y voy a hacer este ejemplo con mucho respeto, una dama se podría embarazar solamente porque el esposo le toque el hombro. ¿Verdad que no? Eso solamente viene en la intimidad. De igual manera, alguien solo va a poder
tener el fruto del Espíritu estando en la intimidad con Dios. Eso no viene por imposición de manos. Eso se desarrolla estando en la presencia de Dios. En Mateo 4, versículo 19, dice: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cuál era el trabajo de los discípulos? Ir con el Señor. Y el trabajo del Señor, hacer. Porque Él dijo, os haré pescadores de hombres. O sea que nuestro trabajo es venir a la presencia de Dios. Y el trabajo del Espíritu Santo es hacer en nuestra vida su voluntad. Cuando nosotros nos rendimos a la presencia del Señor y estamos en la intimidad con Él, cuando cerramos la habitación, es ahí donde yo rindo mi carácter. Y Dios, a través del Espíritu Santo, me transmite su carácter. A Él no le afecta mi mal carácter, pero a mí sí me va a bendecir que Él me transmita de lo que Él es, porque Él es santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Jesús, Él no estuvo tratando de cambiar el carácter de los discípulos, Él no estuvo enojándose. En ciertas ocasiones vemos en la Escritura que sí los reprendía, pero ¿sabe cuál fue el trabajo del Señor? Estar con ellos, que su presencia estuviera con ellos. Y de esa manera los discípulos fueron desarrollando un carácter apacible. Pero fue hasta que vino el Espíritu Santo en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu de Dios. Miren lo que hace ya el Espíritu con los discípulos. Vemos a un Pedro que era impulsivo, que él era de mecha corta, como decimos, que él, cuando ya iban a prender a Jesús, saca su espada y le vuela la oreja al soldado. Tenía un carácter impulsivo. ¿Por qué? Porque aún no estaba el Espíritu Santo morando en él. Pero le tengo una noticia. Ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Así que nosotros debemos de reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida, porque ya nosotros, Dios nos ha bendecido. Vemos al apóstol Pablo, que él tenía conocimiento de las Escrituras. Él fue enseñado a los pies de Gamaliel. El conocimiento no nos va a hacer que nosotros seamos personas humildes o mansas como Jesús lo fue. Pablo tenía conocimiento, pero era una persona perseguidor de los cristianos. ¿Cuándo fue que él cambió? Cuando se encontró con Jesucristo. Cuando nosotros estamos de cara a cara con el Señor, es cuando nosotros empezamos a manejarnos como Dios quiere en nuestra vida. ¿Por qué creen ustedes que a los discípulos, ya cuando a Jesús lo tenían aprendido, decían, ellos andaban con Jesucristo, porque ellos hablan como Él? Miren, algo que llama mucho la atención. Si nosotros somos cristianos, ¿hablamos como Jesús? ¿Hablamos como quiere la palabra? Porque eso es lo que nos va a identificar si nosotros somos hijos de Dios. Ahí decían, ¿verdad? Ellos son cristianos porque hablan como Él. Aunque ellos quisieran evadirse que no eran cristianos o que no eran seguidores de Jesucristo, las personas si los escuchaban y sabían que eran seguidores de Jesús. La pregunta aquí es, los que están afuera, con los que nosotros nos desenvolvemos diariamente en el trabajo, ¿saben que nosotros somos seguidores de Jesús por cómo hablamos? ¿O qué clase a quién estamos siguiendo? ¿Qué es lo que piensan nuestros amigos si nosotros seguimos a Jesucristo? Si nosotros de veras estamos mostrando el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque si nosotros estamos pegados a la vid verdadera, vamos a reflejar el carácter de Cristo. ¿Qué pasa si una rama se desconecta o se quiebra del árbol? Se empieza a secar. De la misma manera, todo aquel cristiano que se desconecta de la presencia de Dios
va en decadencia y su vida espiritual se va secando. Por eso es tan necesario que estemos pegados a la raíz, al tronco, porque de esa manera vamos a poder llevar el fruto. Por eso es que debemos de tener comunión con Dios. Comunión es común, unión, tener una unión en común con alguien. Nosotros tenemos en común cosas con el Espíritu Santo. Ya somos hijos de Dios. Hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ya fuimos sellados con el Espíritu Santo. Somos pertenencia de Dios. Tenemos cosas en comunes. Entonces, nosotros tenemos mucho que compartir con el Espíritu de Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué es que menciono este versículo? Porque nosotros somos salvos por gracia y no somos salvos por obras. Pero nosotros hacemos buenas obras por consecuencia que ya somos salvos. De la misma manera, como somos cristianos, ya somos hijos de Dios, por consecuencia tenemos que dar buen fruto. Entonces, nosotros podemos tener el carácter que Jesús tenía. Muchos dirán: es que Jesús, si es el Hijo de Dios, Él tuvo que haber mostrado un buen carácter, pues si Él es Dios, y sí es Dios, pero también fue 100% hombre cuando estuvo aquí en la tierra. Pero tomemos el ejemplo de Esteban entonces. Cuando él estaba siendo apedreado, ¿será que él blasfemó? ¿Será que él maltrató a quienes lo estaban apedreando? Él solamente decía: perdónalos. ¿Por qué? No es porque Esteban era bueno, no. Era porque Esteban estaba conectado con el Espíritu Santo. Si nosotros estamos pegados con el Espíritu Santo, vamos a decir como Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si ya no vivimos nosotros, el Espíritu Santo es quien gobierna nuestra vida. Y por consecuencia, nosotros vamos a reflejar a Jesucristo en nuestra vida. En el libro de Mateo, en el capítulo 21, versículo 18 y 19 dice: por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelvas a dar fruto, y al instante la higuera se secó. Se suponía que la higuera en el tiempo de verano es donde lleva más fruto, pero Jesús vio que no tenía fruto. Eso me lleva a mí a pensar en que uno como cristiano puede demostrar buen follaje, las flores bonitas, las hojas bonitas, un árbol robusto, que se mire que tiene fruto. Pero cuando llegó Jesucristo, miró, no tenía fruto. ¿Qué pasaría que si nosotros estamos fluyendo en los dones del Espíritu Santo y va a venir el día cuando Jesús nos va a decir: ¿y dónde estaba tu fruto? Nosotros podemos reflejar un buen trabajo, podemos reflejar que tenemos dones espirituales porque hay dones de poder, pero Dios está más interesado en encontrar en nosotros el fruto. ¿Qué fue lo que hizo con la higuera que no tenía fruto? La cortó. ¿Cuántos quieren ser cortados? Ninguno va a decir amén, por favor. No, al contrario, todos queremos ser abonados cada día más por la presencia del Señor. En Mateo 7, 22, versículo 22 al 23 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de milagros, dice ahí, no. Hacedores de maldad. Así que los dones no impresionan al Señor. Eso va a llegar a acontecer, por eso les decía. Y eso le decía yo al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, ¿quieres que yo hable esa palabra? No, si no es para es para ti. A mí me está hablando el Señor. Porque dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13 y versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. De balde sería que yo estuviera aquí hablando lenguas, dando interpretaciones de lenguas, pero si no tengo amor, nada soy. Por eso es importante. El primer fruto que se menciona en Gálatas, lo vimos, es el amor. Y si tenemos amor, en consecuencia, los demás va a ser fácil poderlos llevar en nuestra vida. Cuando se presenten delante de ellos, como leíamos en Mateo 7, cuando Jesús les diga: nunca os conocí, ellos hacían milagros, pero tenían enemistad en su corazón. Hacían milagros, echaban fuera demonios, pero tenían pleitos, contiendas, iras, herejías, que más atrás de Gálatas 5, de donde leímos 5:22, están las obras de la carne. Ahí hay un listado. Entonces lo más importante es de que nosotros caminemos en amor. Porque puede ser que se presente alguien y le diga: Señor, si yo hacía maravillas en tu nombre. Sí, pero no leíste en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres, tratarlas como vaso más frágil, para que nuestras oraciones no tengan ¿qué? Y las hermanas dicen: ay, ese amén, no quieren ustedes ser. Miren, nosotros podemos desarrollarnos en los dones espirituales, pero si no tenemos buen trato con nuestro prójimo, como lo dice ahí, si con nuestra esposa somos ásperos, nuestras oraciones van a tener estorbo. Ya que las hermanas no dijeron amén, yo no vi que se gozaran con eso. Mejor le voy a decir ahora a los varones. En primera de Pedro también 3, versículo 1 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y los varones dicen: bueno, miren, ellos sí aprovecharon este mensaje, así que esto es para todos, hermanos. Miren, nosotros pueda ser que tengamos dones, pero los dones no son evidencia de que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Lo que va a evidenciar que nosotros tengamos vida eterna es el fruto del Espíritu en nuestra vida. Les vuelvo a repetir que los dones no nos garantizan la salvación. Lo que nos garantiza la salvación es, número 1, frutos de arrepentimiento y el fruto del Espíritu Santo. Yo le decía esa madrugada al Señor: Señor, es fuerte esa palabra. Y vino a mi mente cuando Jesús estaba predicando y los discípulos murmuraban entre sí, porque eso es lo que hace uno, murmuraban del Señor. Y le dicen: Señor, dura palabra es esta. Mejor ya no prediques duro, maestro. Se nos van a ir los miembros, se nos van a ir los diezmos, se nos van a ir las ofrendas. Y el Señor viene y dice: ¿quieren irse ustedes también?, le dice a los discípulos.
Ahí sí que agárrense de la mano los dos y váyanse saltando, así quieren irse. Pero viene Pedro y dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo Él tiene palabras de vida eterna para nosotros, hermanos. Así que gocémonos, porque el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Les vuelvo a repetir, ¿cómo nos conocen en el trabajo? Ahí es donde nosotros tenemos que balancearnos y pedirle al Señor, Señor, si te estamos fallando en algo. No le vas a pedir oración al pastor porque ya sabemos que no es por imposición de manos. Es por permanecer pegado a la vid que es Jesucristo. Al estar en su presencia es donde nosotros vamos a poder demostrar que somos hijos de Dios. Porque los dones alimentan a la iglesia, pero el fruto alimenta a nuestra familia. ¿De qué nos sirve que nosotros estemos dando alimento y pensando que vamos a ir a las naciones, pero si en casa no estamos dando el fruto de mansedumbre? Por eso es que ahora hay hijos que ya ni se quieren casar. ¿Por qué? Por el testimonio de los padres. En cierto día estaban unos esposos cenando, y cuando escucharon en la habitación de la jovencita, ella cantando, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Y le dice el esposo, ay, mira mi amor, tan chula la nena, cómo le canta alabanzas al Señor. Cuando abren la puerta, tirando sus maletas de la ventana a la calle, esperándola al novio, me voy con él, por eso descantando alabanzas estaba ella, supuestamente no, se iba a ir de la casa. ¿Por qué? Porque quizás en la casa no hay paz, quizás no estamos nosotros dando ese fruto del Espíritu Santo, sino que al contrario, hay contiendas, hay iras, disensiones. Así que ese canto solamente se escucha aquí en la iglesia, sino alerta, Cristo viene. Jeremías 17, versículos 7 al 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará. Si nosotros queremos llevar un buen fruto, es tiempo de que echemos raíces en el Evangelio. Es tiempo de que echemos raíces en esta casa. Si usted es de casa, eche raíces en casa. No esté titubeando, hoy me voy, mañana me regreso, perdón. No, tenemos que echar raíces. Para que un árbol dé fruto, tiene que estar enraizado y tiene que estar apegado a la roca que es Jesucristo. Usted no va a ver a un árbol que no esté plantado dando fruto. Necesita de la tierra y de esa manera va a poder llevar fruto. Y el Espíritu Santo me decía que aquellos que están titubeando, es tiempo de que echen raíces en casa. Es tiempo de que echen raíces en casa. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera nosotros vamos a poder desarrollar buenos frutos en nuestra vida. No esos frutos pequeñitos, aquellos que uno los mira verdecitos y como ya pasó el tiempo, mejor lo corta uno. No. ¿Quiénes quieren dar buen fruto? Amén. Amén. Digámoslo con gozo. Amén, amén. Yo quiero dar buen fruto, mi hermano. Con los dones del Espíritu Santo podemos abrir, se pueden abrir, porque es el Espíritu Santo que lo hace, nosotros no. Con el don del Espíritu Santo
se pueden abrir los ojos de los ciegos, pero con el fruto nuestros ojos son abiertos para permanecer en pie. Con el don del Espíritu Santo se pueden abrir los oídos de los sordos, pero con el fruto mi oído se hace sensible para estar atento a la voz de Dios. El don nos capacita y nos puede poner en lugares altos, pero el fruto del Espíritu Santo es el que nos mantiene humildes para no enorgullecernos y llegar a pensar que somos nosotros, porque a nosotros nos toca menguar y a Jesucristo le toca crecer. Así que mi hermano, ¿cuántos van a estar atentos ahora a escuchar la voz del Espíritu Santo? Porque Él lo llama a uno y Él quiere tener comunión e intimidad con cada uno de nosotros. Aquí solamente hay dos cosas que podemos hacer. Una, ignorar el mensaje y decir, ¿cómo no vino aquel? Este mensaje era para aquel. Si el Señor nos trajo, es porque Él está hablando en nuestra vida. Gracias a Dios que a mí me está hablando, y aquel que está en nuestra mente, también el Señor en su debido tiempo le va a hablar. Pero este es el tiempo que Dios trae una palabra precisa para nosotros y que en nuestro espíritu se haga rema para que nosotros queramos estar conectados a esa vid verdadera. O está la segunda cosa que podemos hacer, reconocer que en alguna área de nuestra vida hemos fallado y querer rendírsela hoy al Señor. Cuando yo subí, había una presencia exquisita del Espíritu Santo. ¿Usted la estaba sintiendo? ¿Se gozaba en ello? ¿Acaso no en ese momento uno quiere que venga ya el Señor y que nos lleve? Ven, Señor, Maranata, Maranata, llévanos. Estamos en la presencia del Señor. Pero mientras Él viene, es necesario que nosotros sintamos esa presencia para que no seamos sorprendidos, sino que al contrario, nosotros llevemos ese fruto a donde quiera que nosotros vayamos. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.